Bueno, bendiciones hermanos. Les recuerdo mi nombre es Gisela María Rodríguez. Hoy entonces estaré compartiendo con ustedes una enseñanza de las Escrituras. Ya se acercan estas fechas de calendario donde celebramos el nacimiento de Jesús, pero esta celebración no debe ser en una fecha específica, sino que debe ser todos los días. Necesitamos celebrar no solamente su nacimiento, sino su muerte y su resurrección eternamente y para siempre. Porque a través de ella nosotros hemos recibido el regalo más grande, el regalo de la salvación. Entonces les invito a que oremos y demos gracias a Dios por este regalo de la salvación. Señor, hoy te damos gracias por tu Hijo Jesús, que hizo posible que nosotros hoy, a través de la gracia, recibiéramos el regalo más grande que podríamos imaginar y pedir, el regalo de la salvación. Hoy damos toda gloria y toda alabanza al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Qué sería de nuestras vidas sin ustedes? Por eso hoy bendecimos sus nombres y damos gracias eternamente y para siempre. Amén y amén. Bueno, hoy vamos a estar entonces en la carta a los Filipenses y esta es más como una, enseñanza de ánimo, de estar firmes en el Señor, de estar regocijados siempre, porque Dios nos ha dado el regalo más grande, el regalo de la salvación. Y con Él tenemos todas las bendiciones más inimaginables que quisiera cada persona que decide recibir a Jesús en su corazón. Les invito entonces a que abramos la palabra en Filipenses 4 y vamos a leer del versículo 4 al versículo 7. Dice la palabra de Dios: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Regocijaos en el Señor siempre. Esta es una recomendación que el apóstol Pablo hace aquí a los filipenses. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Aquí habla de la segunda venida del Señor Jesucristo. Por eso necesitamos estar regocijados. Por nada estéis afanosos y no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Qué belleza, este texto bíblico es maravilloso. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué maravillosa palabra, hermanos. Y esta recomendación que nos hace el apóstol Pablo en que nosotros nos regocijemos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Entonces el título de esta enseñanza es regocijémonos en nuestro Salvador siempre. Y hay muchas razones por las cuales regocijarnos. Pero ¿qué significa estar regocijado? Es estar deleitándonos, es estar alegres, es estar felices en el Dios de nuestra salvación, porque entendemos lo que Él hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y este es motivo suficiente para regocijarnos en el Dios de nuestra salvación. Hermanos, el regocijo es uno de los temas principales de la carta a los Filipenses, donde Pablo anima a sus hermanos, pero además también Pablo allí habla en Filipenses que está feliz y se regocija también en estos hermanos que caminan con el Señor Jesucristo día a día. Anima a sus hermanos a que se regocijen en el Señor en todo tiempo, pues Jesús debe ser el motivo y el motor más grande de alegría para el creyente. Hermanos, nosotros no nos debemos regocijar, y el apóstol Pablo le dice a los hermanos en Cristo allí, a los filipenses, que deben regocijarse siempre en cada situación en el Señor. Y esto debe ser en medio de cualquier conflicto, situación, adversidad, privación, porque es que el regocijo, el gozo, la alegría no descansa en las circunstancias, y no depende de las circunstancias, sino que depende y descansa en el Señor. Hermanos, el Señor debe ser nuestro motor y debe ser el motivo más grande de alegría para cada uno de nosotros. Hermanos, hoy estamos en una de las fechas de celebración que apuntan al nacimiento de Jesús, pero la real y más importante no es la fecha en sí, pues la palabra de Dios no señala un tiempo exacto o una fecha exacta del nacimiento del Salvador, pero sí señala el acontecimiento más grande,
ocurrido en la historia de la humanidad, el nacimiento del Salvador del mundo, su muerte y su resurrección, y cómo esto transformaría la vida de toda la humanidad. Hay muchas razones por las cuales nosotros necesitamos estar regocijados en el Señor, y hoy mencionaremos algunas de ellas. Y una de las principales razones es por la salvación. La salvación, hermanos, es el regalo más grande dado a la humanidad. Si Jesús no viene a esta tierra, ¿cómo se imagina que estaría esta tierra? ¿Cómo se imagina que estaríamos nosotros? Yo me hice esa pregunta y yo no me alcanzo a imaginar cómo sería nuestra vida sin Jesús, sin que Jesús hubiera venido a esta tierra. Pero sí me acuerdo de un antes y un después de Jesús. Antes de yo recibir a Jesús en mi corazón, mi vida era un caos completo. No le encontraba sentido absolutamente a nada. Y eso era lo que hablaba en estos días con una hermana en Cristo, que ella decía que si Cristo no hubiera venido a su vida, quizá ya ella habría finalizado con su propia vida. Muchas personas hoy sufren a causa de que no tienen a Jesús en su corazón. Pero Jesús un día hoy decidió escogernos y nacer en nuestra vida. Nosotros decidimos también recibirlo y reconocerlo. Y Él transformó nuestras vidas de una manera poderosa y maravillosa. Hermanos, el regalo de la salvación ha sido el regalo más grande dado a la humanidad. Lo que pasa es que nosotros parece que no lo hemos entendido o de pronto no lo hemos valorado lo suficiente. Porque si lo hubiéramos valorado lo suficiente y entendido, nuestra vida sería un completo gozo y regocijo permanente. Hermanos, Jesús, a través de la salvación, nos dio la victoria sobre el pecado, la muerte y Satanás. Si Jesús no hubiera venido a la tierra, a nacer en la tierra, a hacer este sacrificio tan grande por nosotros estaríamos completamente perdidos en el pecado. No habría perdón de pecados, hermanos. Estaríamos cargando con todos esos pecados. ¿Cómo sería nuestra vida? Una vida completamente pesada. Satanás seguiría gobernando nuestras vidas. Y no habría, hermanos, peor aún, no habría vida eterna, hermanos. Esto sería gravísimo si el Padre no hubiera cumplido la promesa que hizo. Pero tenemos a un Padre que cumple lo que promete. Tenemos a un Padre que cumple su pacto y Él cumplió lo que prometió. Miremos lo que dice Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Gracias a Dios por esta promesa y por el cumplimiento de esta promesa. Es la primera promesa que Dios hace en las Escrituras después de la caída del hombre. El Señor cumple esta promesa y el cumplimiento lo vemos en Lucas 1. Versículos 30 y 31. Gracias a Dios por el cumplimiento de esta promesa. Y dice la palabra de Dios. Entonces el ángel le dijo a María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Jesús, el Salvador del mundo. Aquí vemos el cumplimiento de lo que el Padre desde el principio hizo para la redención de cada uno de nosotros. El cumplimiento está dado hoy en nuestras vidas y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria y vimos a su Hijo, al unigénito Hijo de Dios. Hoy Él está con nosotros. Gracias a Dios por su palabra que nos enseña día a día el cumplimiento de la promesa de Dios. Hermanos, Dios con su Hijo Jesús desbarató, destruyó los planes perversos de Satanás en contra de la humanidad. ¿Qué quería Satanás? Satanás quería que nosotros viviéramos oprimidos, que viviéramos tristes, que viviéramos en guerras, en conflictos, que viviéramos completamente desadaptados, que viviéramos suicidándonos, que viviéramos en oscuridad. Eso era lo que Satanás quería, dañar la humanidad. Pero Dios con su Hijo Jesús desbarató los planes perversos de Satanás en contra de la humanidad. Él, su Hijo amado, en la cruz del Calvario, con su muerte, con su sacrificio, que dice
Génesis 3:15, él sufrió, sí, sufrió un dolor en el calcañar. Pero él destruiría la cabeza de Satanás, él destruiría todo lo que hace daño a la humanidad completamente. Él destruyó el enemigo de nuestras almas. Hermanos, si logramos entender esto, nosotros debemos vivir felices. Que las situaciones que pasan a diario en nuestra vida no nos roben la felicidad y la plenitud que debemos tener en Cristo Jesús, reconociendo lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Hermano, la cruz es el lugar donde Cristo redimió a los hombres del poder de Satanás. Satanás quería mantenernos cautivos del pecado, pero en la cruz del Señor Jesús pagó por nuestros pecados. Él puso fin a todos los derechos que Satanás tenía sobre nuestra vida. Hermanos, hay motivos más que suficientes para estar regocijados, alegres y gozosos en el Dios de nuestra salvación. Miremos lo que dice Colosenses 1, versículos del 12 al 13. Dando gracias al Padre que nos ha librado de la potestad de las tinieblas. El Padre cumplió lo prometido a través de su Hijo Jesús. Las tinieblas estaban llenando nuestras vidas, nuestro mundo, pero Jesucristo, gracias a Él, dice el versículo, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Hermanos, nos trasladó al reino de Jesucristo, al reino de luz, al reino de paz, al reino de regocijo, a un reino completamente diferente al que Satanás quería que viviéramos. Ya le pertenecemos a Cristo Jesús. Ya tenemos una nueva identidad en Cristo Jesús. Gloria a Dios, somos parte del pueblo de Dios. Hermanos, Jesús, su sacrificio, el Padre y el Espíritu Santo han cambiado nuestro lamento en baile. Vamos a lo que dice el Salmo 30, versos 11 y 12. Dice la palabra de Dios. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría, me quitaste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Hermanos, este salmo nos muestra al rey David reconociendo que Dios lo ha librado de la desolación, de la tristeza, de la ruina. Así es nuestro Dios, a través de Jesucristo, Él nos ha librado de la ruina, de la tristeza, de la desolación, porque Él nos ha llenado de alegría a través de su Hijo Jesucristo. Él es el motivo, el motor de nuestra alegría. Él dice que nos ha quitado ese cilicio, esas cargas pesadas del pecado. Él ha cambiado todo eso en alegría. Y que nosotros, y el rey David reconoce que por tanto Él cantará a Dios, que Él cantará gloria a Dios y que no estará callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Que nuestra alabanza, dice también el rey David, esté de continuo en nuestra boca para un Dios que nos ha dado la victoria, hermano. Nosotros estamos con el victorioso. Entonces eso es motivo suficiente para estar alegres, regocijados en el Dios de nuestra salvación. Pero miremos otra razón por la cual debemos tener alegría permanente en nuestras vidas. La segunda razón es porque tenemos nuestros nombres inscritos en el libro de la vida, hermanos. ¡Qué bendición! Cuando nos vayamos de aquí, allá va a estar nuestro nombre en el libro de la vida. Ya va a estar el nombre de cada uno de nosotros. Hermanos, Lucas 10:20 nos dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres estén inscritos en los cielos, estén escritos en los cielos. Aquí los discípulos, recordemos, están felices porque echaron fuera unos demonios y los demonios obviamente salieron y venían regocijados por eso. Pero el Señor les dice, no se regocijen por eso, eso es temporal. Regocíjense por lo eterno, por lo que se logró en la eternidad. Regocíjense porque sus nombres, cuando lleguen allá a la eternidad, están allá, inscritos en el libro de la vida. Hermanos, el verdadero regocijo es saber que Dios en su infinita misericordia nos haya elegido y nos
ame lo suficiente como para incluirnos en su reino. Debemos estar felices y gozosos porque el Señor nos eligió desde antes de la fundación del mundo, lo dice la palabra de Dios. Y ya pertenecemos a su pueblo redimido, y esto es causa de mucho regocijo. Los logros que hagamos en esta tierra, llámese ministeriales, profesionales, en todas las áreas, son pasajeros, terminan aquí, tienen su propio proceso, pero los logros que nosotros, los logros que Jesús hizo por cada uno de nosotros, son para toda la eternidad. ¿Qué es este maravilloso libro de la vida? Es que el Señor tiene memoria de cada uno de los nombres desde el día en que creó la humanidad, cada uno de los nombres. ¿De quién? De sus siervos leales y fieles. Allí tiene el Señor esos nombres escritos y lo describe Apocalipsis 3:5. Hermanos, Dios conoce a los que le pertenecen y los ama. El Señor los defiende, los ayuda a perseverar. Por eso debemos estar agradecidos con el Dios de nuestra salvación y estar siempre alegres y regocijados en Él. Esta es entonces la segunda razón por la cual nosotros debemos estar regocijados siempre en el Señor. Lo que pasa es que nosotros los seres humanos estamos viviendo más, y lo dice Filipenses. En Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración, ruego y con acción de gracias. El problema de nosotros es que nos dejamos robar ese regocijo o perdemos de vista el verdadero sentido de la salvación cuando estamos afanosos, cuando estamos preocupados. Pero el Señor nos da la solución acá en Filipenses 4. Nos dice: listo, si usted está pasando por eso, ore en todo tiempo, en todo lugar, con toda oración y ruego y con acción de gracias. Esa es la, salida más rápida para volver a regocijarnos en el Señor, a recuperar el regocijo. Entonces nosotros necesitamos es estar con la mirada puesta en nuestro Salvador para que ese regocijo no se pierda. Miremos la tercera razón por la cual debemos regocijarnos, y es que Cristo Jesús nos ha dado la vida eterna. Hermanos, la muerte física fue una de las consecuencias del pecado. Nosotros un día tenemos que partir de esta tierra, y fue una de las consecuencias del pecado de Adán y Eva en el jardín del Edén. Vamos a mirarlo en Génesis 2, versículos del 16 al 17, que dice la palabra de Dios. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo. En el versículo 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y así fue. Ellos desobedecieron al Señor, probaron de ese árbol y recibieron la muerte física, cuando nosotros no teníamos muerte física, sino que íbamos a vivir eternamente con nuestro Dios en una comunión eterna como ellos estaban en el Edén. Y esa fue una de las consecuencias de la desobediencia allí en Edén de Adán y Eva. Pero el pecado y la muerte, ¿cómo les parece, hermanos? No tiene la palabra final, no tiene la última palabra. La última palabra la tiene Jesucristo. Aunque un día moriremos en este plano terrenal, gracias a Jesús, que al nacer en esta tierra, morir y resucitar, gracias al sacrificio en la cruz, somos libres del poder del pecado y podremos vivir eternamente con nuestro Señor Jesucristo. Desde el momento que recibimos a Jesús en el corazón, desde ese mismo momento que Él nace, comenzamos a disfrutar de la vida eterna, porque Él es la vida eterna. Miremos lo que dice Juan, capítulo 3, versículo 36. Miremos lo que dice el apóstol Juan. Capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida,
sino que la ira de Dios está sobre él. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Nosotros creemos en Jesús y ya tenemos vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, hermanos. Nosotros hoy podemos disfrutar hoy de la vida eterna, porque nosotros tenemos a Jesús con nosotros, porque un día decidimos creer en Él, porque un día decidimos recibirlo como Señor y como Salvador de nuestras vidas. Hermanos, disfrutémonos al Señor Jesús y deleitémonos en Él cada día. Disfrutemos esta salvación tan grande. En esos días hablando con el pastor y comentábamos que resulta que es que nosotros como cristianos muchas veces no entendemos todo lo que Jesús hizo. Es como cuando uno tiene una casa y uno va a la casa todos los días y uno dice, bueno, tengo la casa, tengo la comida, pero uno como que no se deleita y no comprende que todo eso son unas bendiciones maravillosas de Dios, pero acá en la tierra, ¿cierto? Pero si nosotros lográramos comprender el tamaño de la bendición que significa la salvación para nuestras vidas, de lo que significa la vida eterna, es que vamos a vivir eternamente con el Salvador, es que vamos a estar allá en esas moradas celestiales, es que vamos a tener una vida sin dolor, sin muerte ya física, sin cansancio, vamos a tener una vida completamente descansada, hermano. Nosotros todos los días ya no estaríamos preocupados y afanosos por tantas cosas que embargan nuestra vida, sino que estaríamos felices, gozosos y dichosos en el Dios de nuestra salvación. Hay una historia, quiero finalizar con una historia que me compartieron y es de una mujer que estaba enferma y resultó que ella por una enfermedad pues tenía artritis y entonces ya sus movimientos eran limitados y terminó en una casa allí postrada, pero desde la casa tenía una ventana en la habitación donde la ubicaron que podía ver hacia afuera y esta mujer daba gracias a Dios, se regocijaba y estaba feliz y contenta todos los días porque desde ahí podía ver a los transeúntes y a la gente que pasaba por esa ventanita. Pero resulta que días después la introdujeron a una habitación mucho más al interior de la casa por cuestiones ajenas a su voluntad y la señora fue llevada allá y resulta que allá en esa casa, en esa habitación no podía ver hacia afuera, pero sentía en el segundo piso de la casa a unos niños que corrían y gozaban y ella decía, ay, tan bueno que desde acá puedo escuchar a estos niños que ríen y gozan y ella se disfrutaba de sentir esos niños riéndose y gozando. Pero por circunstancias de la vida, esta era una mujer creyente del Señor. Pero también por circunstancias de la vida, esta mujer fue llevada, luego de esa temporada en esa casa, fue llevada por allá a una casita humilde, por allá, alejada de la ciudad, de todo. Y estando en esa casa humilde, ella era feliz porque miraba hacia el cielo y veía las nubes y porque veía las estrellas. Y esa mujer era feliz. Y resulta que una amiga de ella le preguntó, hermanita, yo siempre la veo a usted tan feliz y tan contenta. Cuénteme cuál es el motivo, la razón de su felicidad, porque yo a usted nunca la oigo triste o melancólica por su situación. Y esta hermanita le contestó, es que el motivo de mi alegría es que tengo a Cristo Jesús en mi corazón. Él es el motor de mi alegría. Y yo sé que un día no voy a estar acá, sino que voy a partir a su presencia y voy a irme con Él. Y cualquier sufrimiento que esté pasando en esta tierra, cualquier situación, lo valen por Él. Hermanos, esta historia debe ser aplicable a nuestras vidas. Sabemos que aquí la palabra de Dios dice, en el mundo tendréis aflicción, pero Jesús ya venció por esa aflicción. Jesús, un día estaremos con Él en su presencia y ya no habrá más dolor, no habrá más llanto, no habrá más tristeza, no habrá más sufrimiento y nos gozaremos y nos alegraremos en nuestro Dios. Demos gracias a Dios porque estas razones son más que suficientes. Hermanos, nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Demos gracias por la salvación. Hermanos, Jesús venció por nosotros
la muerte, venció el pecado y venció a Satanás. Él ya no tiene poder sobre nosotros. ¿Cómo no estar felices, dichosos y gozosos? Y adicional, hermanos, tenemos vida eterna. Vamos a orar y a dar gracias a Dios en este tiempo. El pastor el domingo nos habló mucho acerca de ser agradecidos y de verdad que sí hay que dar gracias a Dios por demasiado, demasiado. No solamente en esta vida física, sino dar gracias a Dios por lo que logró en la eternidad. Señor, hoy te damos gracias, bendito Rey de la Gloria. Tú has sido bueno, tu misericordia nos ha alcanzado, tú nos has elegido, tú nos has escogido, Señor, y nos has dado el regalo más grande, el regalo de la salvación a través de tu Hijo Jesucristo. Nos quedaríamos corticos, Señor, para alabar, como decía ahorita David a través del Salmo, Señor, para alabarte eternamente y para siempre por esta salvación tan grande. Hoy damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, todo el loor a ti, Padre, a ti, Hijo y a ti, Espíritu Santo. Porque este plan perfecto de la salvación hoy nos ha tocado a esta generación y a todos aquellos que decidan recibir a Jesús en su corazón, pueden hoy gozarse también de este regalo maravilloso. Hoy te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bendiciones, queridos hermanos. Un feliz resto de semana.